Aclarando que el lunes no hubo grabación, ¿eh? Porque pues obviamente no hubo clase. Pero bueno, estamos jugando con eso. Decíamos que ayer se acuerdan que también les dije que podríamos hacer un experimento con las probabilidades de contagiarnos, ¿sí? Entonces, estábamos viendo, decíamos las probabilidades. A ver, la probabilidad dice distancia menor de 1 metro. Voy a tratarle, la organización recomienda que bla, bla, bla. Entonces, a ver, voy a tratar de agrandarlo un poquito. Ya. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Ok, Sí. imaginemos, a ver, imaginemos que estamos en el salón y que estamos como siempre, estamos todos apretados, unos empujando a los otros, etcétera. ¿Nunca les ha tocado estar en en un salón sobrepoblado? O sea, que están todos así, todos apretados los mesabancos. Sí. ¿Nunca les ha tocado en administración? Me decían que sí, que a veces si llegabas tarde te tocaba así todo apretado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Probabilidad, tanto si nadie está con este cubrebocas o si alguien lo usa, pero lo usa a la mitad, o sea, lo usa mal. Se ve que hay gente que usa el cubrebocas como si fuera un adorno. Ok, entonces vemos la probabilidad. La probabilidad siempre se expresa como un decimal, entonces sería 0.9. Esa es nuestra probabilidad. Ahora, vamos a contar n. Imaginemos que somos nosotros, ¿sale? O sea que nosotros estamos en el salón. Entonces estamos hablando que somos 25, por los que cuento aquí. O sea, son 9 que tengo en pantalla más 16 son 25. Entonces tengo a n es 25, tengo 25 personas. Entonces, a ver, el problema se lee de la siguiente manera. ¿Cuál es la probabilidad de que nadie se enferme? Cero. O sea, alguien se tiene que enfermar, es casi seguro. ¿Qué es la probabilidad de que, bueno, no, se lee así, se lee de que, ¿cuánta es la probabilidad de que se enfermen, ¿cómo se llama? Según cómo están acá arriba, nuestra probabilidad es la probabilidad de que nos enfermemos, la probabilidad de que exactamente se enferme uno, de que nadie se enferme es cero. La probabilidad de que que por lo menos se enferme uno, es una probabilidad de 1. A ver, nada más para explicarles cómo se miden las probabilidades y cómo lo podemos hacer en Excel. Recuerdan que ayer les platicaba que que normalmente en la época de los estudiantes de nosotros, o sea, 80s, 70s, que no había computadoras, todo esto lo hacíamos en papel. Entonces, pues era un horror, ¿no? Entonces, lo que se hace actualmente, pues es, hay una instrucción en Excel, lo voy a hacer más grande. La instrucción en Excel se llama así. A ver, lo voy a hacer más grande para que se alcance a ver. Se llama como si fuera distribución.binom. Ok, lleva los siguientes datos. 1, número de éxitos que tú esperas. 2, N, la población en lo que lo vas a medir. 3, la probabilidad de que algo suceda. ¿Sí? Por ejemplo, acá decimos la probabilidad de que te enfermes es de que te contagies, no tanto que te enfermes, es de un 90%. Si pones aquí falso, eso significa de que vas a medir los valores exactamente, o sea, la probabilidad exacta de que se enferme uno es 0. La probabilidad exacta de que se enferme 2 es 0 o muy baja. Si nos fijamos hasta que la probabilidad sean 10, entonces la probabilidad empieza a verse aún así, pero aún así sigue siendo muy baja. O sea, la probabilidad de que se enfermen 19 es un 2%. La probabilidad de que se enfermen 21 es un 13%, casi 14%. La probabilidad de que se enfermen dijimos que éramos ¿cuántos? 25. La probabilidad de que se enfermen 24
es de casi un 20%, que se enfermen exactamente 24. Y la probabilidad de que se enfermen 25, que suena medio raro, ahorita vamos a ver por qué, es de 7%. De enfermedad de que exactamente se enfermen eso. Ahora, usando el mismo comando, pero cambiando el último elemento, en lugar de que ustedes le den falso, le den la instrucción de verdadero, o sea, te va a pedir D, que es el valor de la población. No, D es el valor del número de éxitos que tú quieres. N es la población que tenemos, P es la probabilidad y verdadero te dice que como máximo. Voy a poner un ejemplo de cuándo se mide como máximo y cuándo se mide como mínimo. Por ejemplo, cuando empezó esta pandemia, el ya no tan, bueno, muy famoso, pero no muy querido, doctor Gatell, decía que como máximo se esperaba que fueran 60,000 enfermos, 60,000 contagiados. Ese era el como él determina como máximo, ¿sí? Entonces, el valor que te va a regresar de esta probabilidad usando la instrucción disk-binom, si le pones verdadero, te va a regresar eso, como máximo cuántos son. Si nosotros lo vemos en una gráfica, que sería esto, lo podemos ver así, o sea, el valor exactos en la gráfica, a ver, el valor exacto en la gráfica sería, ¿cuál es el valor de la probabilidad aquí? Si se fijan es cero. Empieza a haber valores hasta acá muy arriba. ¿Por qué? Porque la probabilidad es muy alta, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo cambia esto. Cuando te dicen como máximo, es el valor que tienes en un punto, por ejemplo, ¿cuánto es la probabilidad de que se enfermen 15? Pues es desde aquí hacia la izquierda, todos los demás. Como máximo, ejemplos, que como máximo reprueben 10 alumnos, que como máximo haya 10 clientes inconformes, que como máximo haya 10 playas cerradas. Ese es lo que te da la probabilidad cuando le cambias el último factor a verdadero. Ahora, en la última columna, lo que haces es 1 menos la distribución anterior. Entonces sería 1 menos 0 te da 1. Si se fijan aquí, todos estos te da 1. ¿Qué significa? Pues significa, como mínimo, si vemos la gráfica, como mínimo te dice desde un determinado punto hacia toda la derecha, todo lo que veas a la derecha. Y lo que se refiere es lo siguiente, como mínimo, que como mínimo tenga 5 clientes, que como mínimo vengan 5 alumnos, ¿sí? ¿Qué significa? Que pueden venir 6 alumnos, 7 alumnos, 8 alumnos, 9 alumnos, 10 alumnos, ¿sí? Ahora, esas son las diferencias de lo que te va a dar la instrucción. La instrucción te va a dar el valor exacto cuando el último factor le dices falso. Te va a dar el valor o sea, el valor mínimo, o sea, mínimo X éxitos. Y el último, lo que te va a dar es que, no más bien máximo, porque es como máximo que te dé eso. Y el último te va a dar como mínimo, ¿sí? Como máximo. A ver, como máximo significa lo siguiente, que como máximo, viéndolo ya en este contexto, que como máximo no haya nadie enfermo. La probabilidad de que como máximo no haya nadie enfermo es cero. Pero la probabilidad de que ¿cuánto es la probabilidad de que nos enfermemos y asistimos así como están las cosas? Sin vacunas y todo ese rollo. ¿Cuál es la probabilidad, compañeros? Muy alta, profe, ¿no? ¿Eh? ¿Qué significa que nos dé un 1 aquí? Poca Recuerden la probabilidad, ¿no? ¿Cómo? Poca probabilidad. No. Recuerden, la máxima probabilidad es 1, la mínima probabilidad es 0.
0 significa imposible, 1 significa seguro. ¿Qué significaría en este ejemplo? ¿Qué significaría, compañeros? ¿Qué significaría en este ejemplo? O sea, la probabilidad de que nadie se enferme es 0. Es como máximo que nadie se enferme es 0, pero como mínimo nadie se enferme es 1. La probabilidad de que como mínimo haya un infectado es 1. La probabilidad de que haya por lo menos un infectado es 2. No, 2 infectados, 3 infectados, 4 infectados. De hecho, hasta la probabilidad de 15, o sea, la probabilidad de que haya 15 infectados es de 1. ¿Qué significa? Que como máximo, que como mínimo haya 15 infectados. ¿Qué significa? Que como mínimo. Significaría también que como máximo solamente puede haber, pues digo, un infectado, ¿no, profe? En un infectado como mínimo es 1. Como mínimo es 1. ¿Y eso qué significa? Que aún así sigue habiendo probabilidad de que se haya infectado aunque sea solamente una persona. Si tengo el 1, a ver, de nuevo, ¿el 1 qué significa en probabilidad? O el 1 o el 100%, si quieren verlo como por ciento. Entonces es el 1% total de todo, ¿no? No, o sea, a ver, de nuevo. Lo que pasa es que la función te lo va a dar como decimales. 0 significa imposible, 1 significa el 100%. ¿Qué significa que como mínimo tengamos el 100% desde 0 hasta el 15? ¿Qué es lo que significa, compañeros? Que aún no hay muchos contagiados. Que es seguro que te contagies. A ver, que de 100 oportunidades, 100 te vas a contagiar. ¿Sí me explico? A ver, no está quedando claro. La idea aquí, cuando te dan ceros, acá, significa, cuando te da 0 significa que la probabilidad es muy baja. O sea, la probabilidad de que como mínimo sean 12, como máximo, perdón, sean 12, 0. O sea, ¿qué significa? Que lo más seguro es que va a haber mucho contagiado. La probabilidad de que como máximo sean 1, o sea, el 100%, significa que es prácticamente seguro que te vas a contagiar. ¿Sí queda la idea o no queda la idea? A ver, vamos a volteárselas para que vean cómo es la diferencia. Esta es una probabilidad del 0.9. Ahora vámonos con que algunos sí lleven tapabocas y otros no, que es el hecho del 0.70%. Si cambiamos aquí la probabilidad y le decimos 0.7, recuerden que se expresa así. El 70% se expresa como 0.7, el 90% se expresa como 0.9. Le doy aquí y ahora me dice, de nuevo, la probabilidad sigue siendo alta. Pero si nos fijamos ya en el 8, la probabilidad de que como mínimo sean 8, en el anterior, no sé si recuerdan, que llegaba hasta el 15. Lo que quiere decir ahí es que es prácticamente seguro que por lo menos que como mínimo 15 se infecten. ¿Sí queda clara la idea o no? Sí, profe. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que de un salón de 25, o sea, imaginemos que somos nosotros. Bueno, de hecho no, porque me voy a poner yo también, porque al final de cuentas yo también me contagiaría. Sería 26. ¿Sí? Entonces, por Profe, ejemplo, es como, así como probabilidad de 10 de cada, no, 8 personas de cada 10 escogen Ariel. Un decir, ¿no? O sea, es algo así, ¿no? sí, más o menos es la misma idea. La idea es de que de cuánto es seguro que te contagien. Por Sí, ejemplo, claro. si la probabilidad es de 0.9, es un 90%, podemos revisar la tabla y podemos ver que como mínimo se van a contagiar, como mínimo seguro se van a contagiar 16. ¿Estamos? O sea, como mínimo se van a contagiar 16 en un 90%. Ahora, si unos traen mascarilla y otros no, que sería un 70%,
la probabilidad de que seguro se contagian, estamos hablando de 9 como mínimo que se contagien. ¿Qué significa? Que se pueden contagiar 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Es cuando establezco como mínimo. A ver, se los voy a poner en otros términos. Por ejemplo, los sueldos. A ver, te voy a decir. Como mínimo espero ganar 10,000 pesos. ¿Qué significa? Que es lo base que te vas a ganar, ¿no? O sea, hay probabilidades que te ganes algo mayor, más dinero. Exacto. Que puedas ganar 10, 11, 12. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Ahora, ¿cómo cambia el sentido de la palabra cuando te digo, como máximo vas a ganar 10,000 pesos? Pues que todo lo contrario, puedes ganar hasta de 2,000 pesos hasta 10,000, 7,000. Exacto, lo más que vas a ganar es 10,000, ¿ok? Entonces aquí lo que te está diciendo es que cambiando la probabilidad en lugar de 90%, cambiándola a 70%, la probabilidad de que como mínimo se infecten 9 es de un 100%, es seguro que se van a infectar. Ahora vámonos con las otras probabilidades. Por ejemplo, esta última, 1.5. O sea, ¿qué pasa si todos lleváramos nuestro cubrebocas? Si todos lleváramos nuestro cubrebocas, 1.5 se expresa así, 0.015. Así se expresa el 1.5. Le doy Enter. ¿Ok? A ver, ahora sí ¿se fijan cómo cambiaron las probabilidades? Sí, ya casi ninguna persona es probable de que se contagie. Exacto, te dice, ¿cuál es la probabilidad de que como máximo se infecten 5? Ah, bueno, pues puede ser todavía, que como máximo se infecten 5 todavía podría ser, que como máximo, no como mínimo. Ahorita lo que dijeron tienen muchísima razón, no es lo mismo decir como máximo que como mínimo. Si decimos que como máximo se van a infectar 4, entonces dices, pues no es tan malo, ¿sí? O como máximo se van a infectar 4, 5, todos estos. Sí. Invertimos la tabla. Y eso significa de que las probabilidades de que esto suceda, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente se enfermen 5? Muy pocas. Pero la probabilidad de que como máximo se infecten 5 sí es todavía casi seguro que mínimo, como máximo se infecten esos. Ahora que como mínimo, ¿cuál es la probabilidad de que como mínimo se infecten 5? Prácticamente 0, que como mínimo. O sea que se infecten 5, 6, 7, 8, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué lo determinó? ¿Cuál fue la diferencia? El porcentaje bueno, lo del contagio, ¿no? Que usáramos La todos la probabilidad. mascarilla. Probable. Entonces sería, profe, por ejemplo, como mínimo, o sea, sería de una persona a 4, ¿verdad? Entonces ya de 5 para abajo ya es muy improbable. Exacto. O sea, como cuando estableces como mínimo, lo que dices es de que es de ahí para arriba. Vamos a ver la gráfica, cómo cambió. Miren, la gráfica. ¿Se fijan que la gráfica es diferente que cuando teníamos el 90% de probabilidades? Sí. ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son más altas las probabilidades? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Con el nuevo cambio. ¿Hacia Cuando abajo? si todos trajéramos cubrebocas y tuviéramos una, porque te dice que tiene que ser dos cosas, ¿eh? Te dice que tienes que tener una distancia mínimo de 1.5 y dos, todos con cubrebocas. La pregunta es, ¿se fijan cómo cambió toda la gráfica? Sí, profe, sería Los entonces valores más... hacia abajo es lo que acabamos de hacer. Ay, se corta el audio. Pero sí, esa es la idea, o sea, la idea es de que, ¿qué es lo que tratamos? A ver, ¿qué es lo que intentamos hacer? Lo que intentamos hacer es medir la probabilidad de algo
en base a las estadísticas que tenemos, ¿sí? Entonces, en base a eso medimos el evento. Medimos cuál es la probabilidad de que se enferme 1, que se enfermen 2, que se enfermen 3, que se enferme todo el grupo, ¿sí? Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, me están contando, ¿no? De un grupo del Covach en un Covach creo que murieron 2 maestros que regresaron, ¿sí? Entonces, que es cierto, sí, se me olvidó. Es que tenía que ir, ahorita me acordé que tenía que ir al Cebetis. Bueno, ya que. Entonces, Profe, aquí, ¿qué pasó? tengo una pregunta. Entonces, para arriba es más probable, ¿no? O, bueno, la pregunta que había hecho hace ratito es que no, la había dicho, pero se me olvidó. Sí, la probabilidad de que alguien se enferme, de que nadie se enferme, si se fijan aquí, es más alta, ¿no? La Ajá, probabilidad de que nadie, porque es un 0, la probabilidad de que 0 se infecten es 0. ¿Cuál es la probabilidad? Es como 6 puntos y cacho, ahorita lo vemos. La probabilidad de que 0 se enfermen, acá está arriba. La probabilidad de que 0 se enfermen es 0.67, más arriba de un volado. ok, ¿Sí? sí, Ahora dices, ¿aún así se pueden enfermar? Sí. Sí, porque tú lo sí, estás poniendo arriba. Tú le estás sí, poniendo que hay una pequeña probabilidad del 0.015%, o sea, el 1.5%, lo que tenemos aquí. ¿Sale? O sí, sea, si hay todavía una posibilidad, ¿por qué hay una posibilidad? Porque puede ser que el material de los tapabocas esté mal hecho, que no haya la persona que se descuide, etcétera, etcétera, que no haya jabón en los baños y agua. Ahora imaginemos, en lugar del 0.05, cambiémosle al 0.5. Vuelven a cambiar las probabilidades y de nuevo la gráfica, podemos ver que cambia. La gráfica, no, perdón, de hecho es que le puse mal, porque le puse 0.5 que es el 50% y no. Es el 0.5 del 5%, 0.05. Dije, chihuahua, pues no. Aún así no es tan malo, ¿eh? O sea, quiere decir que, por ejemplo, aunque no todos traigan tapabocas, pero tengan una buena distancia, la probabilidad de contagio es baja, ¿eh? Si nos separamos lo suficiente, las probabilidades de que haya pocos contagiados son más altas. Esto es lo que se le llama una distribución de probabilidad. ¿Qué eventos son más probables? Por ejemplo, de que nadie se contagie, que es 0. De que 1 se contagie, 2 se contagie, 3 se contagie, 4 se contagie, 5 se contagie, son altas. ¿Cuánta es la probabilidad de que se enfermen los 25, los 26 nos enfermemos con esa probabilidad? ¿Cómo son las probabilidades? Muy bajas, ¿no? sí. Entonces, cuando son Sí. mayores, las gráficas son se representan como, por ejemplo, en el 17, 18 para en adelante, ¿no? Cuando es más probable a infectarse. Ajá, depende de la situación. Sí, Ah, o ok. sea, Esa era mi duda, profe. Gracias. sí, lo que pasa es de que tiene que ver por cómo para dónde están cargados los datos. Por ejemplo, San Luis tiene fama, porque eso me han contado, digo, de que los sueldos incluso en la zona industrial no son tan altos. Entonces la gráfica estaría así. Al revés, por ejemplo, si algún día te vas a trabajar a la frontera, depende del área, claro. Pero si te vas a trabajar a zonas donde hay mucho dinero, por ejemplo, Cancún, los sueldos son más altos, ¿sí? Entonces, te pongo un caso, lo cual es muy cierto, los hoteles. Si tú vas a Ciudad de México o a Guadalajara, la oferta de hoteles te permite que los precios de los hoteles tiendan más hacia abajo o estén más centrados. Pero, por ejemplo, te vas a Monterrey y bueno, en lo personal, la experiencia que yo he tenido es que las gráficas, las probabilidades más altas están hacia precios más altos. O sea, las probabilidades más altas están cargadas a la derecha. O sea, son más caros los hoteles en Monterrey. ¿Sí? Y aparte todo, ¿no? La comida y demás.
Entonces, obviamente los sueldos son más altos, sí, son bastante. Bueno, aunque son más altos en Ciudad de México, creo. Pero bueno, lo que indica es lo siguiente, por ejemplo, aquí las probabilidades son más bajas, significa que las probabilidades bajas son más posibles, ¿sí? Si cambiamos la probabilidad de nuevo, la que teníamos originalmente, que era del 90%, 9, entonces podemos ver que las probabilidades de que nos contagiemos más tienden más hacia la derecha, ¿sí? Y eso es importante porque tú tienes que evaluar para dónde están más amplias las posibilidades, ¿sí? O sea, lo que hablábamos, aclarando que las probabilidades son dinámicas. ¿Qué significa dinámico? Significa que cambian con las situaciones y con el tiempo. Por ponerles un caso. Nosotros tenemos una publicidad que se ha hecho a través de las décadas, a través de muchos años, hacia el Caribe mexicano, ¿no? Cancún, Playa del Carmen, todo eso, Isla Mujeres. Hay mucha publicidad en el extranjero, de hecho, también. Entonces alguien va y dice, México, ay, la playa, bien bonito, ¿no? O igual, cuando viene un extranjero aquí a Ciudad de México, pues lo clásico, clásico es de que lo lleves al Zócalo, lo lleves a Teotihuacán, es clásico. Y entonces las probabilidades de que los turistas vayan a Cancún, de que los turistas vayan a Ciudad de México y Teotihuacán son muy altas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora mi pregunta, ¿y si en lugar de eso hiciéramos una mayor difusión y le dijéramos a los turistas, oye, pero también existen los pueblos mágicos, también existe la Huasteca, wow, existe el cañón de Barrancas del Cobre en Chihuahua, existe el circuito del tequila, el Tequila Express, el tren que te va llevando tomando tequila y oyendo mariachis. Mi pregunta es, ¿no estaría más equilibrado? Porque si se fijan, aquí está muy hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? ¿No estaría más equilibrado el turismo si lo pudiéramos dividir entre varias partes y no solamente en una o dos? Pues sí, sería mucho más eficiente. ¿No tendríamos una industria todavía mucho más grande? Mucho más. Bueno, México tiene una industria turística bastante grande, ¿eh? Digo, comparada con muchos países. O sea, y claro, y nos falta, uff. ¿A qué se debe? Yo le voy al turismo, a la publicidad, ¿eh? Yo a muchos lugares que he ido, de repente siempre me dicen, oye, ¿eso dónde es? ¿Me explico? Profe, ¿Qué? de hecho, también en cuestión de inversiones para crear un proyecto o algo así, para cualquier sea su fin, la publicidad es lo más importante, o sea, es como que a lo que más le invierten. Exacto. Bueno, aclarando que yo no soy ustedes llevan materias de publicidad, obviamente, pero para la publicidad también les va a servir esto, porque la publicidad también deberías de ver cómo cómo la enfocas. Te pone un caso, mi hermano es diseñador gráfico y me decía, mira, ¿se fijan que Coca-Cola casi no hace publicidad? ¿O sí ven mucha publicidad de Coca-Cola? O sea, ven comerciales y ven así grandes espectaculares donde se ve a alguien tomando Coca-Cola. Pues Coca-Cola tiene mucha publicidad, ¿no? Desde hasta según dicen que también Coca inventó a Santa Claus por los colores y todo lo que ha creado, ¿no? O sea, como Sí, que, pero actualmente ya no invierten mucho en publicidad. no, sí, ya es una marca reconocida mundialmente, ¿no? Exacto, Como un o sea, gigante, es como el pan Bimbo. claro. El pan Bimbo, tú necesitas publicidad del osito Bimbo y todo eso, pues no, no, compañero, no necesitas. Entonces, incluso hay empresas que han hecho grandes negocios sin necesidad de publicidad. Una de ellas fue Big Cola. Big Cola llega a México sin publicidad, pero ¿saben cuál fue la principal razón por la que la gente los comprábamos? Porque digo, yo sí prefiero la Coca-Cola, obviamente. Pero ¿saben por qué tomábamos Big Cola?
Por el costo. Sale mucho más barato. ¿Ok? ¿Sí, compañeros? Ok. A ver, por ejemplo, aquí Sí, en este ejemplo que les muestro aquí, dice, en una oficina de servicio al cliente se atienden a 100 personas diarias. Por lo general, 10 personas se van sin recibir bien el servicio. Determina la probabilidad de que en una encuesta a 15 clientes, 3 no hayan recibido un buen servicio. Entonces, se ve de la siguiente manera. Vamos a regresar a esto. Te dice que la probabilidad de que tengas un mal servicio es de 10 sobre 100, es decir, de 0.1. Así se mide. O sea, de 100 personas, 10 se fueron mal atendidas. Uno. Y fíjense cómo es la curva. Significa que las probabilidades más altas están hacia abajo. Ahora te dice, ¿cuántas quiero ver en una muestra de 15 clientes? Aquí le cambio en lugar de 26, estamos hablando de 15. ¿Por qué le puse 26, compañeros? ¿Por qué le puse 26? A ver, díganme, ¿por qué le puse 26 en N en el ejemplo anterior que estábamos viendo de cuánto nos porque contagiaríamos? éramos el total de del salón, los que íbamos a estar en el salón. Sí, ¿verdad? O sea, estábamos haciendo la simulación de que qué pasaría si regresáramos a clases. Entonces, lo que dice ahí es que la probabilidad de que nos contagiemos siempre y cuando vayamos todos con cubrebocas y siempre y cuando haya la suficiente distancia, es muy poca. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué realmente no hemos regresado? ¿Qué es lo que nos pasa como país y como cultura? Somos muy desordenados, ¿no? Sí, Los compañeros, ¿no les ha tocado ver? De repente a mí me toca ver en la calle y veo a la parejita de novios, los dos sin cubrebocas y llevan el cubrebocas abajo, ¿no? Así como que nada más para que me vean que lo traigo cuando entro a un lugar y fuera ya no lo uso. Si no me obliga, o sea, por darles una idea, aparte y que tiene que ver con la estadística, el hecho de que haya memes como el oblígame, ya ven que había mucho ese oblígame, o sea, demuestra precisamente nuestro bajo nivel educativo y nuestra pésima comportamiento como civismo. Civismo es el que puedas vivir en una ciudad, ¿eh? O sea, tú te piensas de que, ay, ¿por qué voy a hacer lo que me digan los demás? Porque vives en una ciudad. Si te quieres hacer lo que tú quieras, vete al monte allá solito, ¿no? Pero si vives en una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, regresando al ejemplo. Te dice, ¿cuántas personas son en el experimento? 15. Y quiero saber cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de esos 15 no hayan recibido un buen servicio. Entonces me voy y es la parte en verde. La probabilidad es casi el 13%. Pero hay 3 probabilidades. La probabilidad de que exactamente a 3 de los 15 no se le dio un buen servicio. La probabilidad de que máximo a 3 no se le dio un buen servicio. Y la probabilidad de que mínimo 3 no se le dio un buen servicio. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿queda claro las diferencias entre exactamente como máximo y como mínimo? ¿Quedan claras las diferencias o no, compañeros? ¿Quedan claras o no quedan claras? Sí, profe, como el A agua. ver, se los pongo en cuestión de tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente terminemos a las 2? ¿Cuál es la probabilidad de que como máximo terminemos a las 2? ¿Y cuál es la probabilidad de que como mínimo terminemos a las 2? ¿Cuál es la diferencia en las tres expresiones? Primera, que exactamente salgamos a las 2. Segunda, que como máximo salgamos a las 2. Y la tercera, que como mínimo salgamos a las 2. ¿Cuál es la diferencia?
A ver, alguien que me lo explique, ¿cuál sería la diferencia de las tres expresiones? A ver, compañeros, respondan, equivocarse no hay ningún problema. A ver, Que en Cintia, una es a ver, Dayana. Ay, perdón. No, Sería Dayana, como que Dayana. cada una A ver, es... dale chance a Dayana, porfa. Ya, Dayana ya había empezado. A ver, Dayana, porfa. Gracias, perdón, Antonio, tocayo. Porfa, espérame tantito. Dayana. Que en una probabilidad es exacta, en la otra es yéndonos a un límite máximo y en otra en un límite mínimo. Exacto, entonces, en la primera es que vamos a salir a las 2 en puntito. Hora del Observatorio Nacional. En la segunda, si ahorita les digo se acabó la clase, ¿sería válido? Como máximo a las 2. O sea, podríamos terminar a las 1:42, podríamos terminar a la 1:50, pero ¿hasta dónde puedo terminar? De ahí en adelante ya no puedo terminar la clase. Hasta las 2. ¿Puedo irme hasta las 2, 1 minuto, 2 minutos? No, porque el máximo abarca hasta las 2. Exacto. ¿Y qué pasaría con el mínimo? Que ahí sí se puede pasar. Exacto, dices, vamos a salir como mínimo a las 2, o sea, vamos a salir a las 2, 2:01, 2:10, 2:40, 2:50, ¿sí? Una pregunta, ¿en qué trabajo les gustaría? ¿Que salieran exactamente a la hora, que salieran como máximo a esa hora o que salieran como mínimo a esa hora? Que como máximo a esa hora. Sí, ¿verdad? Que podías salir antes. Si ya acabaste, si ya hiciste tu trabajo, ¿para qué te sigues quedando, no? Que ojalá algún día los trabajos van a evolucionar a eso, ¿no? La verdad, la mayoría es el último, como mínimo. O sea, te dicen, vas a salir a las 5 como mínimo, pero puedes salir a las 6, a las 7, y pasa, ¿eh? Digo, se lo digo por experiencia, yo cuando trabajé en una fábrica, era así como mínimo salíamos a las 5 y como máximo, no, no había como máximo, no había máximo. O sea, podría salir a las 5, 6, y como estaba muy mal la empresa, de hecho por eso nos corrieron a todos, al final pues ya todos salíamos súper tarde y fue un desastre, pero bueno. Ya nada más un último ejemplo de la binomial porque ya no hay mucho tiempo. Sí, ok. En este ejemplo te dice, vamos a verlo. Lo que hay que encontrar siempre, recuerden, es la probabilidad del evento base. Luego, la cantidad de elementos con los que vas a trabajar. Y, ok, ya. Dice, imagínate que tienes unos volados, que es la clásico, las monedas. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que se obtengan al menos 5 caras? Aunque no te dice aquí con cuántos, en cuántos volados. Vamos a verlo. Imaginemos que lanzas 40 veces la moneda y quieres evaluar, quizá que te dice, ¿cuál es la probabilidad de que se obtengan al menos 5 caras? La probabilidad de un volado aquí está mal porque yo creo que lo usamos para otras cosas. Imaginemos, lanzas 10 veces un volado. La probabilidad de un volado es 0.5. Entonces dices, ¿cuánto es la probabilidad de que te salgan, cuánto es la probabilidad de que te salgan al menos 5 caras? La probabilidad de que al menos, o sea, al menos te salgan 5 caras sería esta, 0.6230, es decir, más arriba de la mitad, ¿sale? Tomando esto como en 10 volados. Ahora, ¿cuál es la probabilidad en el segundo ejemplo que te dice? ¿Cuál es la probabilidad de que se obtengan como máximo 3 caras? Entonces, como máximo, 3 caras, como máximo, sería que sería 0.1719, que como máximo obtengas 3 caras, ¿sí? Entonces, esto es importante porque, de nuevo, como decían en las inversiones, o sea, nosotros sabemos que las inversiones es un riesgo. Entonces, tú tienes que medir cuánto es lo más que puedes perder y también cuánto es lo mínimo que puedes ganar, ¿sí? O sea, siempre
sabes que puedes ganar y perder, pero tienes que medir cuánto puedes perder, que sería como máximo, y cuánto vas a ganar, que sería como mínimo. Si ganas más de eso, pues qué bueno, ¿no? Si ganas eso, pues ya qué. Pero si ganas más, pues qué bueno que ganes más, ¿no? Entonces aquí ya que te dan la probabilidad, entonces ya con eso tú puedes tomar decisiones. Cuando las probabilidades son arriba del punto 5, se puede decir que llevas tú las de ganar. Cuando las probabilidades son menores del punto 5, pues obviamente llevas las de perder. Obviamente depende también, por ejemplo, aquí las probabilidades de exactamente, nadie tiene más arriba del punto 5. Entonces, una pregunta, ¿se fijan cómo está la gráfica con una probabilidad de punto 5? ¿Cómo está la gráfica? ¿Cargada a la derecha o cargada a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda. O sea, fíjate, está el 0 y está el 10, que es el valor máximo. Perdón, profe, a la derecha me equivoqué, disculpe. A la ¿Estás derecha. cargada a la derecha? A ver, ¿alguien más? Ya para irnos. ¿La gráfica está cargada a la derecha o a la izquierda? O sea, los datos más grandes están a la izquierda o a la derecha. Las probabilidades más altas. Centro, ¿no? Exacto, en el centro, porque la probabilidad es de 0.5, es un volado. Cuando las probabilidades son de 0.5, sucede que puede ser lo que sea, no hay nadie que tenga una ventaja sobre el otro. A ver, de nuevo, cuando tienes un 0.5 significa que estás empatado. Es como cuando lanzas una moneda. Nadie tiene ventaja en teoría. O sea, las probabilidades son iguales para los dos, ¿sí me explico? Ahora, tienes una moneda cargada, en lugar de 0.5 sea 0.85. ¿Cómo se ve la gráfica? Cargada hacia la derecha. Exacto, o sea, si tú tienes una moneda arreglada, donde está más cargado hacia el águila, por ejemplo, pues obviamente va a ganar más el de ese lado, ¿no? Entonces es como lo que vimos ahorita, la probabilidad, eso va a determinar para dónde están cargados los valores más altos y para dónde están cargados los valores más bajos. Es como todo, es como por ejemplo las carreras. Hay carreras que tienen mayor probabilidad de ganar más dinero y hay otras que tienen menos. Por ejemplo, médico, tienes una alta probabilidad de ganar bien. O sea, y hay otras carreras como comunicador que no, o como educadora que no. ¿Sí? Entonces tú decides, o sea, pensando racionalmente, cuáles probabilidades seleccionas. Y a partir de esas probabilidades, tomar decisiones. ¿Sí? Eso es lo importante, o sea, lo importante es que aprendas, o sea, cambies tu mentalidad y que digas, no que te vayas con que es que yo siento, yo pienso, no, no, no. A ver, ¿cuáles son las posibilidades? Las reales posibilidades. Tanto, ok. Entonces, si son muy poquitas, pues bueno, es lo que se le llama análisis de riesgos. Y, por ejemplo, al revés, o sea, si tienes muchas posibilidades, pues bueno, llevas todas las de ganar, ¿no? O sea, hace muchos años, me acuerdo que iba en la FENAPO, precisamente en la Feria Nacional Potosina, veíamos a los clavadistas. Los clavadistas así hacían su salto de la muerte y cosas por el estilo. Una pregunta, ¿por qué ninguna aseguradora les daba un seguro de vida? Porque ellos decían, ¿no? Que ninguna aseguradora les quería contratar un seguro de vida. ¿Por qué razón? Porque era muy seguro que se lastimaran. Exacto, la probabilidad de que murieran era muy alta. Entonces, si tienes una gráfica como esto, donde la probabilidad de que ciertos valores sean muy altos, ¿quién es el que va a perder? ¿La aseguradora o el clavadista? La aseguradora. La aseguradora. Y lo mismo, por ejemplo, ustedes saben que un seguro de automóvil es mucho, mucho más caro en Ciudad de México que, por ejemplo, en Campeche o bueno, depende del lugar.
¿Por qué creen que es más barato un seguro de automóvil en Campeche que en Ciudad de México? Porque en México es más probable que pase algo, un accidente. Un accidente, te lo roben, etcétera, etcétera. O hay una manifestación. Espero que las compañeras aquí no sean de las que destrocen. Qué bueno que se manifiesten, eso yo estoy muy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que destrocen cosas. Pero ¿qué es lo que puede pasar? La probabilidad de que te pase algo es más alta. Y cuando tienes algo así, ¿qué es lo que tienes que hacer? El riesgo es más alto. ¿Ok? ¿Sí queda claro los conceptos, compañeros? Sí, profe. A mí se me hace bien divertido porque digo, a ver, ¿cuál es la probabilidad? Digo, claro, después se vuelve odioso, ¿eh? Digo, a mí me han dicho que soy muy odioso, ¿no? Y que, ay, otra vez vas a regresar con esa tontería de la probabilidad. Digo, sí, pero pues funcionan, funcionan. Y es la zona. Ayer lo mismo en Costco, ya pedimos. En Costco me formé, había un cuate con un carro grandotote de esos naranjas que tenía lleno de cosas, ¿no? De mandado, lo que quieras. Y del otro lado había una fila con 3 personas comunes y corrientes. Y se me ocurre formarme detrás del cuate que era uno solo. Salí después que los otros cuates, pero la culpa fue mía. La culpa fue mía, ¿por qué? Porque era muy posible que el cuate se iba a tardar mucho en que le atendieran y eso pasó. O sea, era de esos clásicos que no es una cuenta, sino son varias cuentas y que tales productos pónmelo en tal tarjeta y otros productos en otra tarjeta y mueve tanto para poder cobrar y así, o sea, al final me tardé más por... Y lo mismo, yo sabía que iba a llover y llovió y se me ocurrió venirme por los puentes y me tardé mucho también, duré como media hora embotellado. Y la culpa es mía. La culpa es mía porque yo sabía que las probabilidades eran muy altas y aún así lo tomé. ¿Me explico? Y lo mismo, cuando iba de ida también aquí en la Salvador Nava por el paseo, empecé a ver mucho carro, entonces me desvié y me fui por el Río Españita y el Río Españita estaba abierto y me fui bastante rápido. Entonces, ahí, pues es lo que precisamente es cuando aplicas la probabilidad, ¿no? Y dices, no me voy por aquí porque me voy a tardar mucho y no me voy por allá porque me voy por allá porque es más fácil. Y sí, de hecho era más fácil. ¿Ok? ¿Sí, compañeros? Entonces, como verán, no se aplica nada más en su trabajo, se aplica en todo, hasta con quién se quieren casar. Vean cuál es la probabilidad de... Bueno, ya nos dejamos de líos. Muchas gracias. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Dudas? Profe, ¿Quedó yo tengo claro? una duda. Sí, claro. Dime. Lo que pasa que me había vuelto